Otra vez en el canal a Isabel Díaz Ayuso, la presidenta de la Comunidad de Madrid. Vamos a ver qué dice y, bueno, básicamente informarnos un poquito más sobre ella, su manera de hablar, sus ideales, lo que defiende y demás, todo en un conjunto para tener la clarividencia y básicamente la potestad al momento de, en cualquier situación, hablar de ella, pues poder intentar defenderla de alguna forma, por así decirlo. Pero bueno, el juez de Begoña, la mujer de Peter, va a tener que llevar un convoy de la ONU, de las Naciones Unidas. Vamos a ver qué dice la presidenta de la comunidad. Muchas gracias. ¿Que es como la representante o la portavoz del PP? No creo, ¿no? Diría Madrid, pero sobre todo muchas gracias. O sea, la representante no, porque ese es Feijóo, presidente, pero... O será un acto organizado por el Partido Popular, ¿no? A toda España. Muchas gracias a tantos ciudadanos de todos los rincones del país que habéis venido en defensa de la libertad, de la unidad y de la dignidad de una de las naciones más importantes del mundo. Bienvenidos a Madrid, bienvenidos a vuestra casa, bienvenidos a esta región más alegre y más brava que nunca, que es de todos los españoles y que va a estar siempre, siempre allá donde se la necesite. Por ahora me va gustando. Lo que no me gusta mucho es que he visto por ahí el símbolo representativo del comunismo. Pero bueno, que es así como el ancla o el garfio. A ver si lo muestran ahora. Bienvenidos a todos los presidentes autonómicos, a los compañeros de distintas diputaciones provinciales, a este día de alegría. Por dedicarnos un rato de vuestro domingo para dar esta batalla de ideas, que no de personas, que es tan importante. Totalmente, cuando se debate al final son nuestros ideales de cada persona, cómo ha forjado diferente pensamiento, conjunto de criterios o combinar diferentes términos para conformar o formar una ideología y básicamente intentar defenderla, en mi caso con argumentos siempre, aparte de mi opinión personal, que va por separado de ya lo que es la realidad, que solo hay una, la verdad, acontecimientos históricos que representan pues básicamente la evolución de diferentes actos o hechos que han ido pasando a lo largo de la historia. Y básicamente al momento de hablar de diferentes cosas hay que irse atrás para ver la evolución de diferentes cosas y al final defenderlo, no, pero al final, finalmente, lo que predomina es el razonamiento, criterio propio, la verdad y darse cuenta de que en realidad hay una. Si tú no la quieres ver y no estás de acuerdo conmigo, no es que yo no tenga razón o tú tengas razón, uno u otro. En realidad hay una, y si no la quieres ver, diferentes personas, pues en base a sus ideales, se les nubla la vista de lo que realmente pasa, por lo que dicen ciertos políticos, diferentes personas, pero al final tienes que leer, ver cómo sucede la vida y al final te das cuenta de cómo son las cosas. Empezaré siendo clara. Esta semana se aprueba la ley de amnistía a manos de un gobierno roto y solo. Vamos, Que Ayuso. tienen una doble finalidad: ser un plebiscito al proyecto rupturista de Sánchez y ser la voz de los valores españoles en Europa. El muro va a hacer todo lo que pueda para dividir y así controlar los tres poderes del Estado. No habíamos visto algo igual en democracia. En Argentina. Ese es otro tema ya de mi país. Del país en el cual nací, más que mi país. Pero democracia en España cada vez menos. Es que no tiene sentido, no van de la mano. El actual país de España, en cuanto a la actualidad de la nación, del país español, pues no puede ir de la mano la democracia. Y encima, con la confrontación que hay con Argentina, hablar de la democracia desde aquí de España hacia Argentina, cuando en Argentina Javier Milei ha ganado por 12 puntos, pues, y gobierna, y la han intentado tirar ya como 2 veces en menos de 6 meses, pues, intentando o queriendo, bueno, básicamente las dos cosas, provocando un golpe de Estado, queriendo provocar, porque al final te lo vendían como que eran actos en los cuales acudían cientos de miles de personas, pero al final luego se veían los datos reales, dichos por la policía, por los cuerpos de seguridad en general y por el propio Estado, que básicamente se quedaba en la nada y no conseguía su objetivo, que el cual era todo lo contrario a lo que se debe hacer en un país que quieres que funcione. Si quieres que un país crezca, la gente tiene que tener la mentalidad de trabajar y
y generar riqueza para subir la renta per cápita o, en otras palabras, el PIB también, el Producto Interno Bruto, para que el país crezca de manera económica. Y si el Estado ayuda no robándoles tanto o no robándoles o lo mínimo posible en base a impuestos, diferentes impuestos ya sea de productos, de viviendas, de la comida en general, en diferentes sectores, del transporte y tal, pero al final, si la gente no va a trabajar y al final, perdón que repita tanto, pero es que me sale solo. Pero básicamente es eso, de otra manera al final, ahí estamos otra vez, es eso, realmente tienes que ver la mentalidad que tienen los americanos, los ciudadanos americanos, los cuales tienen una tasa de desempleo bajísima, si no estoy mal, menos del 5%, no sé si estaba en torno al 2 con algo y el 3, pero eso, la tasa de desempleo es muy baja y los que no trabajan es porque o están metidos en adicciones o no encuentran en base a su imagen de su propia persona y porque no pueden conseguirlo, pero el que quiere trabajar estoy seguro que trabaja. Y, y bueno, eso. Miren a María Corina Machado, inhabilitada, a los sanchistas. ¿Veis? O sea, como la persona que está escribiendo Ayuso. La, la rival política del dictador que lleva ya no sé cuántas décadas en Venezuela, atentando contra la democracia, no dejándola opositar para que le pelee las elecciones porque sabe perfectamente que si se mete contra él en cualquier tipo de elecciones va a salir victoriosa. Ella misma lo sabe y debe tener una rabia interna. Por eso también una persona relacionada con ella, no sé si del mismo partido o que defiende los mismos ideales, pues al final se ha metido en esa carrera para intentar sacar al dictador venezolano. Y es que ya cuando controlan todos los poderes, legislativo, judicial, sobre todo, pues el tema es ese. Te quita la libertad y cuando no hay libertad de, aparte de expresión y demás, pero en este caso, de poder opositar y combatir en unas elecciones justas, por las cuales no abogan para nada, los representantes zurdos, y luego esos te van a hablar de democracia que cuando tienen un rival que seguramente saben que van a poder contra ellos, los intentan silenciar de cualquier forma, o si tienen cuentas de redes sociales, denunciarlos con cuentas falsas o grupos antidemocráticos. En este caso podrían ser dictadores, dictatoriales o fascistas, o sea, autoritarios, antidemocráticos. Pero bueno, vamos a centrarnos en Ayuso, porque al final... Pero bueno, básicamente lo que está comentando ella. Vamos a escucharla. Porque no le gusta al gobierno. Ese es el camino que vamos a tomar. Ahí es. Dividir y controlar los poderes del Estado. El poder legislativo, no se respetan los reglamentos, no se respetan los procedimientos. El Congreso contra el Senado, nunca se había visto algo así. Controlar, desde luego, desde el Ejecutivo a las comunidades autónomas. Eso, no me salía. Ejecutivo, legislativo y judicial. ELJ. Sin respetar la autonomía que los ciudadanos nos han dado en las urnas para dirigir de un modo determinado las comunidades autónomas. Y eso Pedro Sánchez no lo soporta. Y la clave de todo, dividir para controlar al Poder Judicial. Esta ley de amnistía, a la fuerza... Una vez controlan todos los poderes o los medios sobre todo, y manipulan información, tergiversan información, sacan palabras que están fuera de contexto o que no dicen en cualquier tipo de entrevista los opositores políticos, por ejemplo, Vox contra el PSOE. Por ejemplo, si le preguntas a gente lo que supuestamente se le atribuye al partido de Vox, al conservador nacionalista, pues básicamente le van a atribuir términos que luego si le preguntas qué significa tal término que estás atribuyendo o que estás asociando con la ideología que defiende el partido de Vox, y no te saben definir nada, o sea, se quedan con lo que escuchan en la televisión y así no se puede hablar con una persona, o sea, no tiene ningún sentido. No se forman su propio criterio propio, su pensamiento, o sea, repite lo que escuchan en la televisión. Mira, bueno, no voy a decir tampoco mira la televisión, pero sobre todo, si inviertes tiempo, fíjate qué medios estás viendo, qué estás consumiendo, qué conocimientos estás adquiriendo o importando de manera constante en el día a día, porque al final eso puede definir tu persona, en parte al menos, en lo que piensas
pero lo más importante es aplicar un sentido común y razonamiento a tu propio criterio para poder hablar con argumentos, porque si no, lo que dices, al menos en mi opinión, no tiene mucha validez. Porque darle la opinión personal lo puede hacer cualquiera, pero ya con argumentos de cómo son las cosas realmente y cómo están definidas y preestablecidas, pues bueno, tiene su diferencia. En dos, en buenos y malos al Poder Judicial. Para el Gobierno son buenos los que, en pro de la convivencia y del Congreso y del progreso, han necesitado meses y Progreso poco, la verdad, porque al final genera más pobreza y a medida que pasan los años, en vez de ir avanzando, va todo para atrás, va todo para mal. Los únicos que mejoran su calidad de vida, su estatus financiero, son los políticos. Pero bueno. meses para encajar con vaselina una ley que para cualquier jurista, para cualquier político, hasta el año pasado, hasta que a Sánchez le hacían falta esos 7 votos, era inconcebible. Y luego están los malos, los llamados jueces fachas con toga, que ya han empezado a ser perseguidos y a los que pretenden silenciar. Supuestamente fachas, porque esos son los que más defienden la democracia. O sea, el fascismo es todo lo contrario, pero bueno, ¿qué va a ser? Por eso Pedro Sánchez va a hacer todo lo que sea, con tal de controlar el Consejo General del Poder Judicial y de ahí el Supremo, y que la Fiscalía pueda... Ya la Corte Suprema, cuando controlas eso, es demasiado manipulable cualquier tipo de información o acto que generes en contra de los mismos que tienen el poder sobre ellos. O sea, una vez pasa eso, se aplica un estatus o una acción de carácter dictatorial en cada área, sector que compone el Estado o un país. Es una locura. Instruir sin contrapesos, como la Venezuela de Maduro, como todo, siempre Cuba, en todos los gobiernos totalitarios. que lleva gobernando primero el mismo y luego su hermano o un familiar durante ya más de 50 años. O sea, el mismo partido comunista. Es una vergüenza, tío. Y en ese plan se incluye el manoseo de todas las instituciones, empezando por la institución que nos iguala a todos los españoles. Y por eso decían esta semana, atacando una vez más a la corona, vuestra querida Casa Real, se atrevía a decir el Partido Socialista en el Congreso. Pues sí, aquello que nos da fuerza como nación. Ahora viene el control de todas las instituciones, ya ha empezado hace mucho. Ahora también pretenden controlar las empresas, con activistas en todas y cada una de ellas. Pero además del control y la división del Ejecutivo, del Legislativo y del Judicial, un gobierno como este sabe que necesita hacer lo mismo con los medios de comunicación, porque son un contrapeso fundamental en toda democracia. Con contratos millonarios en las televisiones públicas, medrando en las empresas informativas para controlar los Broncano. diarios, empleando millones de euros para recomponer el panorama mediático y que reme a su favor, pretendiendo dividir a los medios para controlar a la opinión pública, con leyes, amenazas, señalamientos y un... Libertad digital es de lo mejor que hay en cuanto a medios, ideológicamente neutrales, la verdad, me gusta bastante. Tanto como en el periódico online, o sea, la página web, como en la cuenta de, bueno, esto mismo que estamos consumiendo, de su contenido, que espero que no haya problema con el copyright y demás, básicamente aquí. O sea, le voy a dar toda la promoción porque al final se lo merece. Y mirar, o sea, ya casi 800.000 suscriptores. Libertad Digital, también la cuenta de Instagram, al final. Así de gusto. función de periodistas, especialmente en Radio Televisión Española, que cuanto más trabajen como prensa del régimen, más promocionados y mejor recompensados serán. Totalmente. Si quieres un entrevistador de verdad, Vito Quiles. ¡Viva la libertad! ¿Ha dicho viva la libertad, carayo? Mejor recompensados serán. ¡Viva la libertad! ¡Claro que! Uno le dijo viva la libertad, carajo, y esperaba que ella la repitiese, pero casi, ¿eh? A ver si para la próxima lo hace. Anda que no le quedaría bien. Ha dicho viva la libertad. Yo creo que se ha pensado decir, se lo ha pensado él. Lo digo completo como le dice la famosa frase de Milei. Está claro, pero está bien. En algún momento lo dirá, supongo. No sé, no estaría mal, ¿no? No sé si coinciden del todo de manera ideológica Ayuso y Milei, pero tampoco porque he leído tanto o lo necesario para saber del todo y componer una ideología por completo en cuanto a la persona de Ayuso. Pero bueno, no estaría mal, ¿no? Que sí. ¡Viva la libertad! ¡Vamos! Que sea delito lo que no le gusta oír. Que el medio no cuente la película como él pretende y ese medio sea debilitado y
los democráticos, pero cuando los que supuestamente defienden la libertad de expresión, de todo, no quiero decir más términos, en cuanto a la libertad, porque al final la mitad son una mentira, tanta libertad que promueven de manera la cual no plasma la realidad, o sea, son falacias totales, defienden la libertad, pero cuando hay una persona o un medio que da su opinión y va en contra de lo que suele promover o defiende o dice defender el partido que gobierna, luego nos van a decir a nosotros fachas, cuando son ellos los fachas, porque son autoritarios. Si no me gusta lo que dices, tachado, silenciado, ocultado, cuenta denunciada de cualquier tipo de red social. Así se manejan. Difamado. Que el medio incómodo ni siquiera sea respondido en las ruedas de prensa, aunque sea en el Congreso de los Diputados. ¿Vito Quiles? Y que en la opinión pública no exista una trama de corrupción que se ha instalado en varios ministerios y en el entorno del exsecretario de organización del Partido Socialista. Que los ciudadanos vean persecución en la exigencia de explicaciones por las actividades improcedentes de la mujer del presidente del gobierno en calidad de mujer del presidente del gobierno. ¡Vamos, Ayuso! Eso sí, actividades que ahora están siendo supervisadas por un juez que va a tener que llevar casco y convoy de la ONU para entrar en su juzgado. La está destrozando. Así me gusta. Toda la suerte le deseamos. Y de momento, lo digo una vez más, me gusta la fruta. Muchísimo. ¿A quién no? Pero, vamos, como la región más próspera de Europa. Ya nos encargamos nosotros de que el gobierno está entretenido solo en algunos sitios de España. Oh. Y ahora pretenden también que los ciudadanos compren que Israel es el enemigo, que Otegi y sus muchachos son gente de paz y que la guerra civil es rabiosa actualidad. Y sin Justo mañana reconoce a Palestina como Estado y quiere que se ingrese a la Unión Europea, ¿no? O a la ONU. Si no me equivoco, la Unión Europea. Un Estado actualmente en guerra con una potencia como Israel, representado y defendido, entre comillas, por un grupo paramilitar con ideología islamista y yihadista. O sea, increíble. dices, eso es lo que intentan. Qué casualidad, por cierto, que desde hace 2 siglos todos los totalitarios han sido antisemitas. Qué casualidad. Y que para sobrevivir en el mundo de la cultura, la universidad y la opinión pública, solo se puede ser instrumento del gobierno. El mayor mentiroso de Europa utiliza la política exterior para quitarle votos a sus socios y levantar otro muro en las relaciones internacionales, donde ponerse él a la cabeza para intentar ganarse el prestigio que no tiene en España y huir en el Falcon cada vez que haya algún escándalo, que es bastante a menudo. Me está gustando Ayuso. Muy bien, ¿eh? ¿Qué beneficio tiene para España ser felicitados por dictaduras mientras haces tuyos los eslóganes de terroristas? Oh. Eso sí es violencia, no la fruta, señor presidente. ¡Qué confianza! Peter, te está destruyendo, ¿eh? Mejor no respondas porque vas a quedar peor. Da un país. ¿Qué confianza da un país cuyo gobierno es evidente que lo manosea todo? ¿Qué nación seria puede presumir de dar la espalda a la OTAN, a los Estados Unidos y de tomar decisiones unilaterales sin el menor diálogo? ¿Cómo reparar tanto daño? Todo se acaba minando con este gobierno, a través de la cultura del clientelismo y la subvención eterna a lomos. Se entiende que ningún país así serio, sobre todo potencia, quiera tratar con España. Si es que en cuanto a política son una risa, tío. Hay que estar desesperado para tratar con España, pero bueno, veas así también teniendo muchos factores fuera de, o sea, sin tomar en cuenta, como es así, como se ha visto hoy, en cuanto a Zelensky con el rey y con el presidente, entre comillas, porque es de todo menos presidente, pero bueno. De una sociedad cada vez más débil, para igualarnos en la pobreza, como hicieron en Argentina. Así funcionaron en el... ¡Viva la libertad, carajo! VLLC. ¡Viva la libertad, carajo! Y mientras los problemas de España se multiplican, el abandono a la juventud, el desincentivo en el emprendimiento, la... Paro juvenil europeo. Incremento del precio de las viviendas. Decremento a medida que pasan los años, a pesar de que lo aumenten un poquito, porque suben todos los impuestos más que el propio salario. O sea, no va a la par.
te dicen, oh, ahora te sube el salario 5%, vas a tener más capacidad financiera. No. Aparte que te van a quitar más. ¿De qué sirve que te sobran 5% el salario si hasta ese momento que te han subido el salario han subido un 10% los impuestos? No. No te quedes con el dato actual. Mira para atrás lo que se dice y lo que va a durar. Por ejemplo, una subida de impuestos incrementativa anualmente desde el 2024 hasta el 2028. Te suben el salario en el 2026. Oh, estamos a 2026, me suben el salario. Pero fíjate cómo venía de menos a más un incremento anual en términos de IVA de cualquier tipo, impuestos de vivienda, de productos, de lo que sea, de gas, agua, electricidad, wifi. Cómo sube y cómo va a superar ese incremento de salario a medida que van pasando los años, que sí, que de principio puede empezar con un 2,5%, luego pasa de 5 a 7,5, ahí ya supera el incremento de salario del 5%. Quizá tarda algún tiempo, pero al final, tarde o temprano, vas a perder capacidad financiera, porque ese incremento del IVA anual va a superar al incremento del salario, ¿se entiende, no? Al tercer año, teniendo en cuenta que son 4, a 2,5 por año, va a ser 2,5, 5 a mitad de año ya equipara el incremento del salario mínimo interprofesional. Luego al tercero, 7,5 y al cuarto año, 10%, o sea, el doble del incremento del salario, o sea que tienes la mitad. Tienes un incremento de salario del 50% o de un 5%, pero la subida de impuestos es un 10%, o sea que pierdes, a pesar de que se te ha subido el salario. Claro, ¿no? Inseguridad. El quinto país en crimen organizado. Qué gusto, liderar esos rankings con Pedro Sánchez. La falta de médicos. Crimen organizado, quinto país en la Unión Europea, ¿no? En el mundo no creo. Leyes sectarias que perjudican a la vivienda o a la calidad educativa. Pero no, aquí está el pueblo español. Hoy, aquí en Madrid. Y estamos vivos, alegres y bravos, preparados para dar todos los días las batallas que haya que dar. Todas las personas. ¡Vamos! No son batallas como las suyas contra personas, son batallas contra ideas nefastas que han hundido naciones enteras. Convierta en lo habitual. Que lo delictivo sea progreso y lo decente sea retrógrado. Madrid tiene los ojos abiertos y permanece despierta ante lo que está ocurriendo. Aquí lo tenemos claro. No a los muros. No a los totalitarismos que destrozaron Europa en el siglo XX. No al comunismo, al fascismo, al nacionalismo. Esta es la casa de todos, carajo. ¿Cómo? Carajo, qué grande Ayuso. Qué grande. Tienen mis aplausos. En cuanto a este discurso, en concreto, te aplaudo. Muy bien, muy bien. Pero quiero repetir esta parte que ha dicho. No al comunismo, al fascismo, al nacionalismo. Hay que tener en cuenta que el nacionalismo, el que yo no aceptaría o el que no veo del todo correcto, en base a mi opinión, y pienso que en este caso sería objetivo, a pesar de que mi opinión es subjetivo, pero pienso que puede ser de carácter objetivo también, o únicamente objetivo, el hecho que el nacionalismo no sea malo, teniendo en cuenta que haya una entrada de inmigración legal y regulada, que quien entre, que venga a contribuir, a no robar, que se adapte a la cultura, y quien decida hacer lo contrario, fuera, a exportarlo, sacarlo fuera del país, porque si no contribuye de ninguna forma, de ninguna manera, de ningún tipo, o sea, ¿para qué estás aquí? O sea, consumiendo y generando un poquitito más de pobreza entre todos los cientos de miles de inmigrantes, teniendo en cuenta los que vienen aquí a robar, o sea, enfatizando en esos, porque yo soy inmigrante, pero para nada cumplo con las acciones delictivas que cometen un montón de tipos de inmigrantes. Por ejemplo, en Cataluña es una locura. La oleada de entradas que hay de inmigrantes, ya con el gobierno del supuesto presidente que tenemos, se han llegado a la cifra de 500.000 y subiendo, sin duda. Eso no va a parar de subir mientras esté este tremendo inepto. Pero bueno. O sea, nacionalismo, pero no radical. Que no entre una homofobia, ¿no? ¿Homofobia sería? Bueno, básicamente rechazo a los inmigrantes. No, xenofobia.
Espero que no pase nada por comentar esto en el vídeo, pero seno. Esta es la casa de todos, carajo. De madrileños de Chamberí. Carajo. De madrileños de Jaén. De Jaén. Y sí, también es la casa de palestinos, de judíos y de israelíes. Pero claro, mientras no vengas a delinquir, vengas a trabajar, a producir, estudies, te adaptes a la cultura, te lleves bien con la gente o no te lleves bien, pero haz lo tuyo, gánate tus cosas, haz tu vida, pero no vengas a joder aquí un país, encima que vienes de inmigrante, que por algo te has ido de tu país, no vengas a intentar empeorar en algún tipo de área, sector, incrementando la delincuencia o jodiéndole la vida a gente que se ha creado su negocio. No vengas a robar, ven a trabajar, contribuye de alguna forma, adáptate a la cultura, que por algo estás en un país extranjero. Si no te hubieras quedado en el tuyo y ya está, no jodas. Todos están aquí en su casa. Y la muerte para dividir. Junio es un plebiscito entre o España o Sánchez, entre el peor gobierno que ha tenido nuestra democracia o la fuerza del cambio. El gobierno que se ahoga en falsos pucheros nostálgicos, avisando de que viene la extrema derecha, mientras él pacta con los partidos que han hecho del racismo y la xenofobia su razón de ser. Totalmente. Daros cuenta de esto. Son así las cosas. Esa es la verdad. Es él. Unos últimos mensajes. El político más votado de España se llama Alberto Núñez Feijóo. Fax. Rajoy. Mira tú qué democracia en España, ¿sabes? Gobierna el presidente que no fue el más votado. O sea, es que también los requisitos de tener que llegar a un cierto número de escaños en el Congreso o en el Senado, o sea, Congreso de los Diputados, si no me equivoco sería, que tienen que alcanzar la mitad, o sea, un escaño más de la mitad de todos los que son los diputados dentro del Congreso. O sea, tío, yo qué sé, que vote la gente, el que más salga en cuanto a porcentaje, que gobierne y ya está. Tener que llegar a un número de escaños en el Congreso, o sea, que decía la gente, que es la que trabaja por el país. Alberto Núñez Feijóo es el presidente que está dando sensatez a la vida política que Sánchez está enloqueciendo. Es el político que siempre responde con las manos abiertas cuando Sánchez aprieta las mandíbulas. Nosotros no somos su complemento, no somos... Pues espero que por detrás Feijóo no pacte ningún tipo de acuerdo con Sánchez para acercarse o estar lo más cercano al gobierno, ya que no está como presidente, que esté lo más cerca a ellos, pactando con supuestamente lo que de manera pública dice no defender, porque hay indicios de que se le relacionan algunos puntos, los cuales pues se ve que no le importa del todo tratar ciertas cosas con Sánchez, pero bueno. Somos su tabla de salvación, somos la alternativa. Métaselo en la cabeza, la alternativa. Y asuma que así funciona una democracia. Y que Feijóo tome las riendas de un país donde el sanchismo ha debilitado tanto las instituciones, la vida pública y la convivencia. Europa es la garantía ante gobiernos autoritarios como el suyo, y nuestra voz se ha de oír más que nunca. El Estado de Derecho y la libertad están en juego en España, por primera vez en democracia. Y el 9 de junio es la oportunidad también para reforzar al Partido Popular de España y el europeo con Dolors Montserrat a la cabeza. Con más energía y con más fuerzas que nunca, defiendan los valores fundacionales de la Unión Europea, la libertad, la vida, la ley, la pluralidad política, la convivencia, porque nunca habíamos vivido algo así. Miren el camino que emprendió Venezuela y otros países prósperos. Vean cuánto daño pueden hacer las políticas totalitarias. Debemos defenderlos sin miedo, sin egos, sin ceguera. Qué contento me pone la situación de El Salvador, tío. O sea, más de un 90% de imagen positiva en el país. Reelecto por una paliza, fue 82, ¿no? El porcentaje que tuvo. ¿Tú sabes lo que es en unas elecciones tener 82%, 82, 84? Más seguro el número de 82%. ¿Sacar 82% en elecciones? O sea, igual normal. De convertir el país más peligroso, o al menos con más tasa de homicidios por cada 100.000 habitantes del mundo, a ser el país más seguro de Centroamérica. O sea, ya con eso, como para no agradecerle. Con generosidad, con ilusión